Me quedé paralizado cuando, en la fiesta de la empresa, vi a mi esposa bailando con el jefe mientras yo no estaba. Mis ojos tardaron demasiado en comprender lo que veían, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Caminé hacia ellos, como si cruzara un campo minado en silencio, con el corazón destrozándose a cada paso. Al acercarme, ella me vio primero. Y en ese instante, algo en su interior se hizo añicos. No era miedo a ser descubierta. Era pánico. Era asombro. Como si hubiera visto un fantasma, como si mi presencia revelara algo que ni siquiera ella estaba preparada para afrontar. La mirada de su jefe, a su lado, era diferente. Era calculada, gélida. La mirada de alguien que sabía pero no le importaba. Como si estuviera seguro de que ella no tendría el valor de decírmelo. Me despedí, eso fue todo. Me fui con el estómago hecho pedazos y el alma aplastada entre los hombros. No grité, no pregunté nada. Me subí al coche como quien huye de un incendio y conduje sin pestañear hasta la casa de mi abogado. Hubo días sin dormir, noches largas como túneles infinitos, intentando comprender dónde me había perdido, o peor aún, dónde nos habíamos perdido. El amor que construimos con promesas, desayunos dominicales, viajes de última hora, risas en el sofá, ahora era ceniza, polvo y silencio. Ella no lo negó. No mintió. Pero tampoco se arrodilló. Simplemente lloró en silencio y me dejó firmar los papeles como quien ve desaparecer su nombre de la pared de su casa. Me fui. Y ella se quedó, en la misma casa donde enterré mis sueños. Y seguí adelante, con el pecho abierto y los ojos secos, intentando respirar en un mundo que ya no tenía sentido. Reconstruir una vida es como armar un rompecabezas al revés. Primero, descubrimos todo lo que falta. Y solo después, mucho después, empezamos a entender dónde encajar las nuevas piezas. Pasaron los meses. Un día tras otro, reaprendí a despertar, a caminar, a sonreír lentamente. Hasta que ella llamó a mi puerta. Literalmente. Sus ojos se llenaron de urgencia, angustia, arrepentimiento. Como si solo en ese momento hubiera comprendido la magnitud de lo que había hecho. Dijo que me extrañaba. Que se había perdido a sí misma. Que lo que tenía con él no era amor. Que todo lo que ella era, seguía siendo mío. Pero era demasiado tarde. Porque yo también me había perdido, sí. Pero a diferencia de ella, yo me había reencontrado. Y lo que me esperaba al otro lado de mi dolor no era la misma versión de mí misma. Era una nueva. Una más fuerte. Una que ahora sabía exactamente lo que no quería volver a experimentar. No esperaba encontrarme en paz. Y menos junto a otra mujer. La sorpresa era visible. El dolor en su rostro, inevitable. Pero lo que la destruyó, lo que realmente la destrozó por dentro, fue cuando supo que siempre lo había sabido. Que lo había visto todo en sus ojos. Cada detalle. Cada mentira no dicha. Cada roce oculto. Cada disculpa forzada. Lo sabía. Y, sin embargo, elegí el silencio. Elegí no gritar, no humillar, no escandalizar. Preferí preservar mi dignidad en medio de la tormenta. Y descubrió, allí, en el pasillo de mi nueva vida, que yo era el único que había intentado salvarla. Y, sin embargo, me dejó hundir solo. Durante todo ese tiempo, creyó que el dolor era solo mío. Que la traición fue un error impulsivo. Que una disculpa y un largo abrazo bastarían para que todo volviera a ser como antes. Pero lo que no entendía, lo que entendió demasiado tarde, es que algunos errores no se pueden deshacer. Algunos dolores se moldean. Y una vez moldeados, ya no cabía en ella. Ni ella en mí. Recuerdo la última vez que la vi con él, antes del final. Sonrió. Una breve sonrisa de culpa, pero aún así, sonrió. Era una de esas sonrisas que queman. No por lo que muestra, sino por lo que esconde. Y entendí, en ese momento, que no me engañaba por rabia ni por ausencia. Me engañaba porque, en algún momento, pensó que podría vivir sin mí. Y fue esa certeza suya la que dolió más que el acto en sí. La convicción de que yo era reemplazable. Pero ahora, era ella quien lo sentía.
El vacío. El espacio que nadie más llena. La sensación de haber perdido algo que ya no se puede encontrar. Lo intentó, sí. Envió mensajes. Cartas. Apareció donde sabía que yo estaría. Pero mi ausencia era firme. Mi ausencia era la respuesta. Y lo más cruel de todo es que aún recuerdo el olor de su pelo. La forma en que decía mi nombre cuando estaba distraída. Recuerdo su risa. La forma en que apoyaba su frente contra la mía cuando quería disculparse sin palabras. Lo recuerdo. Porque engañar no es borrar. Es desgarrar. Y todo lo que se desgarra, por mucho que se repare después, nunca vuelve a ser lo mismo. Me perdió en el momento en que decidió vivir sola algo que deberíamos haber enfrentado juntas. Y ahora, cada recuerdo que tiene de nosotras, vive solo en ella. En mí, se convirtió en una cicatriz. Y una cicatriz no siente dolor. Pero tampoco siente amor. En el último mensaje que me envió escribió, no sabía que ese día de la fiesta sería el último día que te tendría cerca. No sabía que esa mirada era tu despedida, y tenía razón. Porque fue precisamente ese día, mientras ella bailaba con él y sonreía como si yo fuera un desconocido, que decidí despedirme. No con palabras. Sino con el alma. Hoy miro atrás no con ira, sino con una extraña gratitud. Porque fue en ese abismo donde caí, donde descubrí de qué estaba hecha. Fue en su silencio donde encontré mi voz. Fue en su desprecio donde encontré el amor propio. Y fue al final, que encontré un nuevo comienzo. Pero hay algo que ella nunca supo. Algo que me guardé para mí. Una verdad que, de haberla sabido, me habría rogado de rodillas que me quedara. Algo que presencié esa noche y que nunca le conté a nadie. Ni a ella. Ni al mundo. Un último recuerdo. Una última mirada. Una última frase no dicha. Y esta revelación, tan silenciosa como devastadora, aún espera su momento. Porque es ella, quien lo explica todo. Todo lo que ella nunca supo. Y todo lo que yo siempre supe. Bienvenidos al canal. Aquí, dejamos algo claro desde el principio, no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de engaño, todas las historias contadas son ficticio, pero contienen verdades profundas, muestran cómo una sola elección equivocada puede destruir vidas, corazones y futuros. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar ahora es intenso, verdadero en las emociones y con un resultado que te dejará sin palabras. Siéntate, respira hondo, y agárrate fuerte. La historia está a punto de comenzar. Siempre sabía cómo entrar en una habitación y hacerse notar, incluso cuando no decía ni una sola palabra. Julia tenía una elegancia discreta, de esas que no se compran ni se aprenden. Era natural, fluía con ella. Sus gestos eran lentos pero firmes. La forma en que se recogía el pelo, la forma en que miraba a los ojos, la forma en que esbozaba una pequeña sonrisa al escuchar, todo en ella parecía sereno, casi hipnótico. Thomas, en cambio, era la definición de estabilidad. Tenía la clase de presencia que transmite seguridad, como una casa con la luz encendida esperando a que alguien regrese. No era un hombre de grandes gestos, pero lo que decía, lo hacía. Y cuando prometía, lo cumplía. Era discreto, centrado y, sobre todo, digno de confianza. Se conocieron de jóvenes, en la universidad. No fue amor a primera vista, pero fue una conexión que creció lentamente, en el momento y lugar adecuados. Todo empezó con miradas fugaces en los pasillos del campus, conversaciones informales que se alargaron, hasta que un día la esperó a la salida de una clase y la invitó a tomar un café. No fue un encuentro espectacular, pero fue real. Y fue el primero de muchos. Con el tiempo, su relación echó raíces sólidas. Julia era más extrovertida, hablaba con emoción y tenía el don de ver la belleza en los pequeños detalles. Thomas era analítico, observador, de los que prefieren escuchar antes de opinar. El contraste entre ellos creaba un equilibrio perfecto. Ella aportaba color, él estructura. Y fue en esta armonía que decidieron casarse. La boda fue íntima, en una tarde gris que terminó siendo iluminada por una ceremonia llena de risas y promesas susurradas entre manos unidas. Vivían en un barrio tranquilo,
en una casa de 2 pisos con grandes ventanales y un jardín modesto. Era el tipo de hogar donde los fines de semana eran sagrados, donde las mañanas comenzaban con el aroma del café y el sonido suave de las noticias en el televisor de la cocina. Ambos trabajaban duro, pero siempre encontraban tiempo el uno para el otro. Julia, profesora de literatura, traía a casa montones de ensayos y novelas, pero también cuentos que le contaba a Thomas por la noche. Él, gerente administrativo de una empresa mediana, tomaba su trabajo en serio, pero dejaba sus problemas afuera tan pronto como cruzaba la puerta principal. Pasaron los años, y con ellos llegaron los desafíos naturales de cualquier relación a largo plazo. Las conversaciones dejaron de ser intensas y se convirtieron en rutinas sobre facturas, trabajo y la logística de la semana. Las cenas se volvieron más tranquilas, menos para descubrirse y más para mantener el ritmo. Aún así, había cariño. Había la costumbre de despedirse con un beso, aunque fuera apresurado. Había respeto, consideración, una historia construida juntos. Se querían. Se conocían como nadie más. Julia sabía cuando Thomas estaba preocupado solo por la forma en que sostenía su vaso de agua. Él sabía cuando ella no se encontraba bien por cómo se pasaba los dedos por los labios, un gesto pequeño, pero siempre presente cuando algo la preocupaba. No había nada grandioso en la vida que llevaban, y quizás eso era precisamente lo que los mantenía tan unidos. La normalidad, la comodidad, la certeza de que podían contar el uno con el otro. No eran una pareja de apariencias, no les importaba demostrar su amor en redes sociales ni parecer perfectos en público. Eran íntimos, auténticos, con defectos que aprendieron a aceptar el uno en el otro. Su amor estaba en lo subtextual, en los pequeños gestos, en el silencio compartido tras un largo día. La complicidad se extendía incluso en los silencios más duros, en la paciencia de esperar a que el otro se calmara, en la sabiduría de no intentar resolverlo todo con palabras. Con el tiempo, Thomas aprendió a escuchar los silencios de Julia. Ella, a su vez, empezó a comprender que no todo el amor se demuestra con declaraciones, a veces se revela en los detalles más sutiles. En su barrio, se les consideraba una pareja madura y centrada. No tenían hijos, una decisión que habían tomado de mutuo acuerdo tras años de conversaciones, pruebas, frustraciones y, finalmente, aceptación. Transformaron lo que podría haber sido un vacío en un espacio para el otro. Viajaron, decoraron su casa a su antojo, tomaron clases juntos y crearon sus propias tradiciones. Tenían un cachorro, Max, que dormía a los pies de su cama y era tratado como un hijo. Cada Navidad, se proponían armar el árbol juntos, escuchar la misma lista de reproducción de siempre y reírse de chistes que llevaban años contando como si fueran nuevos. Era este tipo de ritual lo que los mantenía conectados, o eso creían. Con el tiempo, Julia se involucró más con la escuela. Participó en proyectos, coordinó eventos y fue admirada por sus compañeros y alumnos. Empezó a destacar, siendo invitada a conferencias y reuniones educativas. Esto la hizo florecer de nuevo, reavivando una llama interior que había estado apagada durante mucho tiempo. Y Thomas la apoyaba en todo. Siempre estaba ahí, en primera fila, sonriendo con orgullo, filmando cada presentación. Pero a medida que su carrera avanzaba, él comenzó a retraerse. Su trabajo le exigía más, las exigencias aumentaban y silenciosamente se dejó absorber por la rutina. No por descuido, sino porque creía que este amor era lo suficientemente fuerte como para perdurar incluso sin riego diario. Sus amigos notaron lo diferentes que eran ahora, pero seguían trabajando. En las reuniones, Julia era el centro de la conversación. Thomas era el observador atento. Había una discreta distancia entre ellos que solo quienes miraban de cerca podían notar. Y, sin embargo, cuando él la rodeaba con el brazo, o cuando ella lo invitaba a bailar incluso con la música baja, aún quedaba un vestigio de lo que habían sido. Un reflejo. Un eco. Las fechas especiales seguían celebrándose con cenas sencillas y regalos simbólicos. En su último aniversario de bodas, él la invitó a cenar al restaurante donde tuvieron su primera cita. Ella sonrió, le rozó la mano en la mesa y le dijo que aún recordaba el aroma del vino que habían bebido esa noche. Él no dijo mucho, pero su mirada transmitía la misma ternura de años atrás. Era ese tipo de momento el que hacía que todo pareciera estable. Daba la sensación de que, a pesar de los cambios,
todavía había un hogar, un puerto, un nosotros allí. Y fue en este contexto aparentemente pacífico que la vida comenzó a preparar su golpe. Una semilla que se plantó en lo invisible, en miradas desviadas, en mensajes leídos con el celular boca abajo, en retrasos justificados por reuniones inexistentes. Pero eso estaba por venir. En la superficie, lo que se veía era una pareja construida sobre una base sólida. Un hombre que llegaba a casa todos los días, que aún le abría la puerta a su esposa, que le dejaba la última rebanada de pizza. Una mujer que le preparaba el café como a él le gustaba, que conocía las canciones que lo relajaban, que mantenía viva la admiración incluso cuando el deseo estaba latente. Thomas era un hombre metódico que vivía de la previsibilidad. Esto le daba control. Julia, en cambio, siempre buscaba la emoción, aunque se disfrazara de pequeños gestos. La diferencia entre ellos nunca fue un problema, hasta que empezó a convertirse en un abismo. Lo que antes era equilibrio se convirtió en desconexión. Pero sin peleas, sin escándalos. Solo silencio. Y a veces, el silencio es el grito más fuerte que una pareja puede dar. No entendían, pero se distanciaban en silencio. Mantenían los rituales, pero sin alma. Rían, pero con un eco de añoranza por lo que habían sido. Y cuando la añoranza del pasado empieza a ser mayor que la alegría del presente, algo anda mal. Pero no siempre se nota a tiempo. Las mañanas eran iguales, Thomas se iba temprano y Julia se quedaba un poco más, con tiempo para regar las plantas y escuchar música mientras ordenaba la cocina. Por la noche, intercambiaban besos rápidos, compartían el sofá y las noticias, dormían juntos como dos cuerpos acostumbrados pero desconectados. Todo era sutil, cálido y confortable. Y es en la comodidad donde muchas historias empiezan a morir. No con un estallido, sino con el sonido apagado de la repetición. Todavía se querían. Era obvio. Pero algo estaba cambiando. La cuestión es que el cambio no siempre trae señales de advertencia. A veces se instala como un olor que no puedes identificar de dónde viene, pero sabes que no debería estar ahí. Y aún así, lo ignoras. Porque el amor, cuando no se nutre, empieza a alimentarse de la propia ilusión. Y la ilusión puede durar años. Pero ninguna ilusión es eterna. Y todo silencio, un día, habla. En aquella época, Thomas pasaba más tiempo del que le habría gustado en la oficina. El ritmo de trabajo de la empresa se había intensificado tras una reestructuración interna, lo que requería horas extra, viajes cortos a ciudades vecinas, reuniones nocturnas y llamadas telefónicas que invadían la cena. Intentaba compensarlo enviando mensajes cortos durante el día, pequeños gestos como flores entregadas en su trabajo sin motivo alguno o cajas de bombones en la mesita de noche con notas escritas a toda prisa. Julia sonrió y le dio las gracias, pero algo en ella parecía distante, como si el gesto hubiera llegado demasiado tarde, como si ese día, antes encantador, fuera ahora solo un recordatorio de una ausencia. Parecía ocupada, inmersa en proyectos escolares, nuevas propuestas, atendiendo ferias culturales, participando en ciclos de formación. Se había convertido en un referente entre sus compañeros, alguien que siempre tenía algo que aportar. Su postura era vibrante, pero había algo en sus ojos que no correspondía a esa vibración. Una inquietud contenida, casi imperceptible, como si buscara algo que ni siquiera sabía qué era. Casi todas las noches, Thomas la encontraba sentada en el sofá con el portátil abierto, escribiendo algo con atención, o tumbada, con los auriculares puestos, escuchando un podcast. Le preguntaba si quería cenar, a veces comía sola y decía que no tenía hambre, otras veces cenaban juntos, intercambiaban algunas frases sobre su día, y entonces volvía el silencio. Un silencio cortés, incluso cómodo, pero que dejaba en el aire la ausencia de algo que había sido constante antes, el interés genuino el uno por el otro. Todavía la observaba, todavía pensaba que era hermosa, todavía sentía esa punzada de ternura cuando se distraía mordiéndose el labio o hablando con Max como si el perro fuera su hijo. Pero ya no se acercaba a ella como antes. Quizás por miedo a oír lo que no quería oír. Quizás porque creía que podía esperar a que las cosas volvieran a ser como antes. Fue durante este tibio receso que se nombró al nuevo director de la escuela, Renato. Era joven para el puesto, ambicioso, carismático y tenía una energía que contrastaba con el tono tranquilo y paciente de sus compañeros. Una noche,
Cuando Thomas llegó tarde, Julia le comentó que el nuevo director tenía ideas audaces, quería reformular los métodos y dar más visibilidad a la institución. Él simplemente asintió, diciendo que era bueno ver a alguien con iniciativa, sin entrar en demasiados detalles. Y a partir de entonces, Renato empezó a aparecer cada vez más en sus conversaciones, a veces con naturalidad, a veces con entusiasmo. Ella hablaba de cuánto valoraba su visión, de cómo la incluían en las decisiones, de cómo estaban construyendo juntos un nuevo proyecto pedagógico. Nada parecía fuera de lo común, pero con el tiempo, Thomas empezó a notar una chispa diferente cuando hablaba. Un entusiasmo que no había visto en mucho tiempo. Ya no solo mencionaba los proyectos, sino también las reuniones después del trabajo, los cafés para intercambiar ideas, los fines de semana dedicados a organizar eventos internos. Su celular empezó a vibrar con más frecuencia, sobre todo de noche. Julia fingía no hacerlo, poniendo el dispositivo boca abajo, a veces saliendo de la habitación para contestar. Cuando Thomas preguntaba, ella decía que era de trabajo, que tenían plazos ajustados y que le explicaría más tarde. Y él la creía. Porque aún confiaba en ella. Porque creer era más fácil que afrontar lo que se estuviera gestando. Un domingo por la tarde, la invitó a dar un paseo. Ella declinó amablemente, diciendo que necesitaba revisar la agenda de la junta escolar. Thomas salió con Max, caminando más de lo habitual, intentando no pensar, intentando no sospechar. Pero algo había cambiado. La cama ahora estaba dividida por distancias invisibles. Las conversaciones eran breves. La risa contenida. Ella estaba allí, pero ya no estaba. Renato se convirtió en una presencia constante sin siquiera estar presente. Thomas notaba sus sonrisas al leer ciertos mensajes, los ojos que buscaban su celular incluso durante la cena. Julia era diferente. Más vanidosa, más cuidadosa con los detalles de su apariencia. Retomó la costumbre de perfumarse para dormir, algo que había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Empezó a dormir más tarde, diciendo que necesitaba aprovechar el silencio para concentrarse. Y él, cada vez más aislado, empezó a salir solo, a volver más tarde, a aceptar invitaciones que antes había rechazado. Poco a poco, el hogar se convirtió en un simple espacio de convivencia. Las paredes de la casa, antaño cómplices de tantos momentos íntimos, ahora solo presenciaban ausencias paralelas. Un día, mientras ordenaba el armario del pasillo, Thomas tiró sin querer una carpeta con los papeles de Julia. Al recogerlos, vio una hoja impresa con un intercambio de correos electrónicos entre ella y Renato. Eran mensajes sobre una conferencia en otra ciudad. Nada explícito, pero el tono era demasiado ligero para un ambiente profesional. Había apodos sutiles, menciones a bromas privadas. Una de las frases se le quedó grabada: esa noche fue diferente, me hiciste ver colores descoloridos. No dijo nada. Guardó la hoja con cuidado, como si ese trozo de papel fuera una herida abierta que no sabía si cicatrizar o dejar sangrar. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, no durmió a su lado. Se quedó en la habitación de invitados, alegando dolor de espalda. Ella no lo cuestionó. Julia empezó a evitar tocar a los demás y a minimizar el contacto. Las excusas se multiplicaron. Y la rutina, antes llena de gestos automáticos de cariño, se convirtió en un simple ciclo funcional. Una pareja que funcionaba como dos colegas compartiendo el mismo techo. Hasta que llegó la invitación a la fiesta de la empresa de Thomas. Él insistió en que fuera, diciendo que sería importante que su imagen estuviera bien. Julia se mostró reticente, pero acabó aceptando. Estaba guapísima esa noche. Llevaba un vestido azul oscuro que a él le encantó y, por primera vez en mucho tiempo, se maquilló con esmero. Entraron juntos, sonrieron a sus colegas y brindaron. Pero Thomas notó su impaciencia. Jugueteaba con su móvil y miraba a su alrededor, como si esperara a algo o a alguien. Durante el evento, tuvo que ausentarse unos minutos para resolver un asunto con la coordinadora de área. Al regresar al salón, la buscó entre los grupos. Y fue entonces cuando la vio. Julia bailaba. No era un baile cualquiera. Era íntimo, conectado, una coreografía de cuerpos que se conocían. Y frente a ella, sonriendo con el mismo brillo en los ojos que ella había tenido semanas atrás, estaba Renato.
No era de la compañía. Pero estaba allí. Acompañándola. Disfrazado entre los invitados, como infiltrándose en territorio ajeno. Thomas se detuvo. El tiempo se detuvo. No era el baile. Era la mirada. Era el sutil roce en su cintura. Era la risa suelta que no había soltado en meses. Cuando ambos se dieron cuenta de que los observaban, Julia palideció. Su cuerpo se tensó. La mano de Renato se deslizó lentamente, como si se diera cuenta demasiado tarde del error de estar allí, tan visible, tan expuesto. Thomas no dijo nada. Se acercó con la dignidad de quien ha tenido el corazón traspasado, pero se niega a sangrar en público. Les deseó buenas noches, les dio la espalda y abandonó la habitación bajo las miradas silenciosas que lo siguieron hasta la salida. Esa noche, no fue a casa. No buscó un bar ni amigos. Fue directo al abogado. No por venganza, sino porque allí, en ese salón de baile, comprendió que ya no había lugar para él en la vida de Julia. No así. El matrimonio no se había roto con el baile. Pero el baile fue la confesión sin palabras de todo lo que ya sospechaba. Su cuerpo decía lo que sus labios aún no se atrevían a decir. Y él, por primera vez, comprendió que el amor puede morir en silencio, pero la traición, grita. Y, sin embargo, había algo. Un detalle que mantuvo en secreto. Algo que vio esa noche, algo que no le contó a nadie. Ni siquiera a Julia. Algo que lo hacía encajar todo, pero que solo se revelaría más tarde, cuando el caos ya se hubiera instalado y las palabras ya no pudieran retractarse. Julia se quedó paralizada frente a la puerta. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, el cuerpo visiblemente más delgado que hacía unas semanas. Llevaba un abrigo ligero y una bufanda alrededor del cuello, incluso con el sol del atardecer en lo alto del cielo. Cuando Thomas abrió la puerta, no dijo ni una palabra de inmediato. Simplemente la miró con la misma firmeza de siempre, como si pudiera ver más allá de su presencia física. Intentó sonreír, pero la sonrisa que intentó se apagó a mitad de camino. Él le hizo sitio y ella entró despacio, como si cada paso en aquella casa cargara con el peso de la culpa, de los recuerdos, de todo lo que había dejado atrás. Thomas no le ofreció café ni agua. Se sentó en el sillón frente al sofá y esperó. Ella tardó mucho en hablar, como si organizara sus pensamientos por milésima vez. Respiró hondo, se frotó las manos y, con un tono casi entrecortado, dijo que lo echaba de menos, que las noches eran frías, que la cama parecía más grande que antes, aunque era la misma. Que extrañaba la rutina, el sonido de la taza al golpear el plato, su olor mezclado con el olor del detergente, los mensajes cortos que le enviaba solo para ver si había comido algo. Pero eso no era nada nuevo para él. Thomas sabía que el arrepentimiento venía después de la ausencia, no antes del error. Continuó diciendo que todo se había vuelto vacío, que ni siquiera el trabajo la llenaba, que los encuentros que una vez le parecieron liberadores ahora sabían a engaño, y que el hombre con el que creía experimentar algo nuevo simplemente había desaparecido de su vida semanas después de la ruptura. Thomas la observó en silencio, con las manos firmemente sobre las rodillas, la mirada fija en ella, pero sin expresión alguna. Fue entonces cuando dijo que necesitaba entender, que no podía dormir sin saber por qué se había ido de esa fiesta con esa mirada. Quería entender lo que había visto. Y por qué, incluso después de todo, no la había confrontado, ni le había gritado, ni le había montado una escena. ¿Por qué se había ido sin exigir nada? Thomas se levantó entonces, fue a la estantería de la sala, cogió una pequeña caja de madera oscura y se la trajo. Se la entregó sin decir una sola palabra. Julia la abrió lentamente. Dentro, había una sola fotografía. Era la imagen de ella con Renato, tomada de lejos, en la misma fiesta. Pero no era la foto del baile. Era una imagen tomada unos minutos antes, cuando aún no lo había visto. En ella, los dos estaban abrazados en un rincón de la sala, con las caras muy juntas, como si intercambiaran secretos. Julia se tapó la boca con la mano. Nunca supo que la habían estado observando allí. Fue entonces cuando Thomas se acercó, se sentó a su lado y, con tono serio, le dijo que eso no había sido lo único que había visto esa noche. Dijo que, al salir del salón,
pasó por la parte trasera del local para buscar su coche. Y fue allí, afuera, bajo una farola amarillenta, donde vio algo que jamás olvidaría. Julia y Renato estaban juntos de nuevo. Ella, en silencio, apoyada en la pared, le susurró algo al oído y le sujetó la mano con firmeza. Thomas no los llamó, no los interrumpió. Se quedó allí unos minutos, observando lo que parecía ser la verdadera versión de su relación, lejos del salón, lejos de las apariencias. Cuando se marcharon, ella volvió a entrar por la puerta trasera y él se dirigió a la calle lateral. Thomas volvió al coche y se marchó. Esa noche, no solo se enteró de la traición. Vio cómo su decisión se reafirmaba 2 veces. Y eso fue lo que lo destruyó de una vez por todas. No el hecho de que ella se hubiera involucrado con otro hombre, sino el hecho de que hubiera sido consciente. Calculado. No hubo impulso. Hubo una decisión. Julia se inclinó en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas que intentó contener, pero que brotaron como un dique roto. Dijo que no sabía cómo justificarlo. Que creía que era una crisis personal. Que buscaba algo afuera porque ya no sabía qué sentía por dentro. Que Renato tenía palabras que no había escuchado en años. Eso la hizo sentir vista. Pero en ese momento, al darse cuenta de que todo había sido observado, se derrumbó. No porque la hubieran pillado, sino porque comprendió que, durante todo ese tiempo, él había cargado con el silencio no por debilidad, sino por amor. Y eso dolió más que cualquier grito. Julia se arrodilló entonces en el suelo, frente a él, tomándole las manos, pidiéndole perdón. No por haber hecho lo que hizo, sino por haber dejado de ser quien era. Dijo que lo perdió en el momento en que empezó a ocultar partes de sí misma. Y que, ahora, lo único que quería era intentar empezar de nuevo. Thomas guardó silencio durante largos segundos. Tenía los ojos llorosos, pero firmes. Y entonces habló. En voz baja, pero con claridad. Dijo que, esa misma noche, al llegar a casa, encontró la última pieza que faltaba para entender todo. Dijo que cuando abrió el ordenador para buscar un documento, vio que Julia había dejado abierta la pestaña de correo electrónico. Nunca lo hacía. Y allí, entre los mensajes y archivos adjuntos intercambiados con compañeros de clase, había una carpeta llamada «Personal». Dudó, pero hizo clic. Dentro, encontró borradores de cartas que nunca habían sido enviadas. Algunas a él. Otras a Renato. Pero hubo una, en particular, que lo hizo detenerse. Era una carta escrita semanas antes de la fiesta. Un texto largo, dividido en párrafos intensos, en el que Julia decía que todavía lo amaba, pero que ya no sabía cómo demostrárselo. Que se sentía asfixiada porque siempre era ella la que esperaba. Que quería volver a sentir lo que sintió al principio. Y que, si no podía, buscaría afuera lo que ya no encontraba en casa. Dijo que había intentado reconectar, pero que Thomas estaba demasiado distante. Que necesitaba más. Más color. Más contacto. Más riesgo. Esa carta nunca se envió. Pero lo decía todo. Y fue allí, leyendo cada línea, que comprendió que la traición no se había originado en Renato. Se había originado antes. Nació de su silencio. De su falta de escucha. Del miedo a decir la verdad. Y entonces lloró. No por el dolor de ser traicionado, sino por el dolor de haber contribuido, aunque fuera sin querer, a que todo llegara a ese punto. Julia temblaba, sentada en el suelo, con las manos en la cara. Dijo que se sentía avergonzada, que ahora veía el valor de todo lo que había perdido. Pero Thomas simplemente dijo que el perdón no era el problema. Él ya había perdonado. El problema era que, al perdonar, también había comprendido que ya no quería volver atrás. Que seguir adelante era su forma de amarse. De respetarse. Julia pidió una oportunidad, insistió en que podía cambiar. Que quería volver a ser quien era. Pero él respondió con calma que su amor había terminado en el momento en que ella eligió otro camino. Y que, por mucha ternura que sintiera, no había lugar para nuevos comienzos. Se levantó lentamente,
tomó la caja, lo miró una última vez y le dijo que si alguna vez quería hablar, ella estaría allí. Pero él sabía que no le importaría. Y a ella tampoco. Porque allí, en esa habitación, todo se había dicho. Y todo se había entendido. Cuando cerró la puerta tras ella, Thomas no sintió enojo. Sintió alivio. Porque, por fin, la verdad había sido dicha. Y con ella, llegó la paz que había estado buscando. Pero el destino aún le tenía reservada una última sorpresa. Algo que no esperaba. Algo que lo cambiaría todo, otra vez. Y esta vez, no sería él quien sufriera las consecuencias. Habían pasado 2 meses desde aquella mañana en que Julia llamó a la puerta y dejó atrás, no solo las palabras que había pronunciado, sino la dolorosa certeza de que, por primera vez, Thomas no volvería. La casa seguía en orden, la rutina conservaba sus rituales silenciosos, pero había una nueva luminosidad en cada rincón. Su ausencia ya no dolía, era solo ausencia. El sonido de sus propios pasos resonando por el pasillo había dejado de ser melancólico para convertirse en parte del nuevo comienzo. Había cambiado algunos muebles de lugar, remodelado la oficina, cambiado los cuadros de la sala. Pequeños gestos de reconstrucción. No había prisa, ni euforia, solo la tranquilidad madura de quien había capeado la tormenta y ahora, incluso sin sol, había aprendido a disfrutar de la brisa. Fue en una librería, una tarde a última hora, cuando Thomas la volvió a ver. No era Julia. Era otra mujer. Estaba sentada en uno de los sillones de la zona de lectura, con un libro abierto en el regazo y una taza de café en la mano. Llevaba unas gafas discretas, el pelo recogido en un moño suelto y una forma de cruzar las piernas que llamaba la atención no por su sensualidad, sino por su seguridad. Él no pretendía iniciar una conversación, pero tropezó, literalmente, al esquivar un escaparate y ella sonrió. Una de esas sonrisas sencillas y espontáneas que no esperan nada a cambio. Él se disculpó, ella hizo un comentario superficial sobre la excesiva pila de libros y, antes de que se dieran cuenta, estaban hablando de literatura latinoamericana, luego de pequeños cafés en pueblos pequeños, y antes de que se dieran cuenta, ya era de noche. Se llamaba Elena. Era editora, recién trasladada a la ciudad, tras una ruptura sentimental difícil, pero con una dulzura en la voz que contrastaba con la historia que cargaba. No había presión ni promesas. Solo encuentros que surgían con naturalidad, paseos lentos, largas conversaciones y la sensación de estar frente a alguien que no quería arreglarlo, solo conocerlo. Elena tenía una mirada firme, pero un alma serena. No exigía explicaciones sobre el pasado, pero tampoco rehuía las suyas. Hablaba con franqueza y escuchaba con empatía. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió que no necesitaba controlar nada, solo vivir. Y eso era suficiente. Max la apreciaba, se acostaba a sus pies y dormía plácidamente. Era como si este nuevo capítulo se escribiera en un idioma diferente, más suave, más maduro, más sincero. Mientras tanto, Julia estaba sumida en un vacío difícil de identificar. Los días se arrastraban entre clases, tareas repetitivas y un cansancio que no era físico. Los mensajes que insistía en enviar no recibían respuesta. Había intentado dejar notas en su buzón, una carta manuscrita en la puerta, pero nunca recibió respuesta. Empezó a observar desde lejos. Una noche, vio a Thomas irse con Elena, los dos caminando uno al lado del otro, casi tocándose los hombros, como si compartieran el mismo paso, la misma respiración. Esa imagen se le quedó grabada en la mente como una película sin sonido, pero con todos los sentimientos abiertos. El dolor de ver la vida continuar sin ti es un castigo silencioso pero devastador. Y Julia lo sentía cada día. Renato, en cambio, ya no estaba en la ciudad. Había solicitado un traslado tras el escándalo de una relación inapropiada con una empleada del colegio. No fue Julia quien lo denunció, pero los chismes, las miradas de reojo y la falta de respeto le bastaron para darse cuenta de que su juego había terminado. Se fue sin despedirse de ella, sin dar explicaciones. Simplemente desapareció. Julia se quedó con las piezas. Con la vergüenza. Con los juicios. Y, sobre todo, con la soledad. Un día, al regresar de la editorial, Elena vio un sobre extraño en el buzón de Thomas. Estaba dirigido a él, pero no tenía remitente.
curiosa, se lo entregó con cuidado e hizo ademán de salir de la habitación para darle privacidad, pero él la invitó a quedarse. Abrió el sobre con calma y encontró una sola hoja de papel, con una caligrafía que reconoció al instante. Era de Julia. No le escribía para pedir otra oportunidad. Esta vez no. El contenido era diferente. Le contó algo que había ocultado durante años, algo que Thomas desconocía. Durante la universidad, incluso antes de empezar a salir, Julia se había enamorado de él a distancia. Lo observaba desde lejos, se sentaba junto a él en la biblioteca, memorizaba sus horarios de clases. Pero había alguien más en su vida en ese momento. Una relación abusiva, de la que intentó escapar sin éxito. Cuando finalmente logró romper, se acercó a Thomas. Nunca le contó sobre ese capítulo, nunca lo creyó necesario. Hasta el día en que descubrió que, durante la primera semana de noviazgo, siguió intercambiando mensajes con su ex, temerosa de represalias. Nunca lo vio ni se involucró físicamente. Pero lo ocultó. Y este secreto, guardado durante tanto tiempo, le pesaba como recordatorio de que había comenzado la relación por omisión. Dijo que tal vez nunca tuvo el valor de decírselo por miedo a perder al único hombre que la amaba de verdad. Y que ahora, al mirar atrás, veía que era ese miedo lo que siempre la hacía ocultar partes de sí misma, hasta que esconderse se convirtió en un hábito. Terminó la carta diciendo que él no le debía nada. Que su felicidad era lo único que quedaba de todo lo que habían vivido. Y que ella lo aceptaba. Pero necesitaba que él lo supiera. Thomas dobló la carta lentamente, la guardó en el cajón de su escritorio y no dijo nada durante unos segundos. Elena lo miró en silencio, respetando el momento. Entonces respiró hondo y dijo que no estaba enojado. Solo estaba triste porque ella había cargado sola con la carta durante tanto tiempo. Dijo que, al final, cada uno de ellos había aprendido a sobrevivir con piezas ocultas. Y que tal vez, si hubieran hablado con más valentía años atrás, todo habría sido diferente. Pero ahora no importaba. Porque el dolor ya no era suyo. Era un recuerdo. Una huella en su piel. Y tenía a alguien frente a él que no le exigía olvidar el pasado. Solo estar presente. Semanas después, durante un evento literario donde Elena presentaba una colección de cuentos, invitaron a Thomas a hablar. Subió al pequeño escenario, tomó el micrófono y contó una breve historia, no la suya, sino la de un hombre que lo perdió todo intentando salvar algo que necesitaba de dos personas para mantenerse. Dijo que el amor solo sobrevive si ambos están dispuestos a quitarse la máscara, a mostrarse plenamente, incluso en los días malos. El público los aplaudió de pie. Y Julia, sentada al fondo, disfrazada entre los invitados, no pudo contener las lágrimas. Sabía que esas palabras eran suyas. Pero ya no eran para ella. Al final de la noche, Julia se acercó. Elena observaba desde lejos, sin celos, solo atenta. Julia le dio las gracias. Dijo que no esperaba nada más, que solo quería desearle felicidad. Y que, a pesar de todo, seguía considerándolo el mejor capítulo de su vida. Thomas sonrió con sinceridad y, con un breve apretón de manos, se despidió. Y con ese gesto, los dos finalmente cerraron el ciclo. No con rencor, ni con dolor. Sino con madurez. Con la comprensión de que a veces el amor se acaba. Y eso está bien. La semana siguiente, Thomas y Elena viajaron a un pequeño pueblo costero. Alquilaron una casa sencilla con balcón con vistas al mar. Pasaron los días leyendo, cocinando juntos, riendo por tonterías. Y una tarde silenciosa, ella le dijo que se sentía segura con él. Que era como volver a casa después de años de ausencia. Él le tomó la mano y, mirando al horizonte, le respondió que eso era exactamente lo que sentía. Que tal vez todo lo que había vivido lo había preparado para ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, no había dolor, ni duda, ni sombras. Solo un nuevo amor, cimentado sobre la verdad, la paz y la libertad de ser quien uno es, sin ocultar nada. Porque cuando el amor es completo, no necesita ser perfecto. Solo necesita ser honesto. Y en esa honestidad, finalmente se encontró a sí mismo.
La mañana amaneció lentamente, con un cielo ligeramente gris y una brisa cálida que mecía las cortinas del balcón como si el tiempo también se reconstruyera con ellas. Elena seguía dormida, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo, respirando ligera y profundamente. Thomas, junto a ella, ya despierto, mantenía la mirada fija en el techo, sintiendo la textura silenciosa de un día que comenzaba diferente. No por los acontecimientos, sino por las sensaciones. Era como si, después de tanto caminar entre ruinas emocionales, por fin pisara tierra firme, sin grietas. Esto no era solo un nuevo capítulo, era un nuevo idioma. Se levantó lentamente, preparó café en silencio, se sentó con una taza en las manos y pensó en todo lo vivido. La casa en la que estaban era alquilada, pero ya tenía rastros de ellos. Los libros de Elena apilados al azar, una manta colorida que había traído de su infancia, los 2 pares de pantuflas en la puerta. Esa sencillez decía más de un nuevo comienzo que cualquier plan elaborado. Y fue allí, en el silencio del café, que comprendió el valor del tiempo que no aprieta, sino que se entrega. En los días siguientes, la rutina se fue formando sin esfuerzo. Elena trabajaba desde casa a veces, Thomas se reunía ocasionalmente por videollamada, pero no había urgencias ni prisas. Su relación se basaba en la calma, en el profundo respeto que surge cuando 2 personas se conocen sin sentir la necesidad de ser salvadas. Él ya no quería arreglar a nadie. Y ella no esperaba que fuera perfecto. Era ligero, pero no superficial. Había profundidad en los silencios que compartían, en la forma en que él observaba sus detalles sin invadirla, en la forma en que ella se inclinaba a escucharlo incluso en las historias más cotidianas. Fue este tipo de conexión la que le hizo darse cuenta de cuánto se había adaptado a la incomodidad durante tanto tiempo, cuánto había normalizado la ausencia solo para sostener una idea de amor que, de hecho, ya se había vaciado. A pesar de ello, no todo era tan sencillo. El recuerdo de lo vivido con Julia a veces aparecía como una sombra, no como arrepentimiento, sino como el recuerdo de otra versión de sí mismo. Un hombre que toleraba demasiado, que callaba en nombre de la estabilidad, que confundía la paciencia con la omisión. Ahora, miraba el pasado con otros ojos. Sabía que había cometido un error al no hablar, al fingir que todo estaba bien, al aislarse emocionalmente mientras aún había tiempo para salvarse. Pero también sabía que no era el único responsable. Y esta comprensión lo liberó. El dolor había dejado marcas, sí, pero no heridas abiertas. Solo cicatrices que ahora contaban la historia de un hombre que había aprendido a escucharse a sí mismo. Un domingo, Thomas recibió una invitación inesperada. Un antiguo amigo de la universidad estaba organizando una pequeña reunión, una especie de reencuentro informal. Decidió ir. Elena lo animó, diciéndole que aprovecharía la oportunidad para ver a viejos amigos y respirar nuevas historias. Al llegar, se encontró con rostros que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos solo en fotos antiguas. Las conversaciones fluyeron con agilidad, llenas de risas y recuerdos, hasta que surgió un nombre, Julia. Alguien mencionó que se había transferido a una universidad en otra ciudad. Dijeron que ahora era más introspectiva, distante de las redes sociales, más reservada. No lo decían con burla ni juicio, sino como una observación. Thomas escuchó en silencio, sin interrumpir. Sintió un pequeño nudo en el estómago, no de añoranza, sino de reflexión. Se preguntó cómo estaría realmente. Si habría logrado reconstruirse, si habría aprendido algo de todo aquello, si habría encontrado una nueva forma de ser. Al llegar a casa, encontró a Elena en la cocina, pelando mandarinas y escuchando música francesa. Se sentó frente a ella y la observó. Ella notó su mirada, paró la música y le preguntó cómo había ido su reencuentro. Le contó todo, incluso lo de Julia. Dijo que no le guardaba rencor, pero que pensar en ella aún le hacía mirarse en el espejo. Elena simplemente sintió, con la calma de quien comprende que el pasado del otro no es una amenaza, sino parte del camino que los trajo hasta aquí. Esa noche, durmieron de la mano, sin necesidad de decirse nada más. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió que el futuro no era un lugar lejano, sino una ligera continuación del presente. Mientras tanto, Julia caminaba por calles nuevas, en una ciudad que aún no conocía del todo. La gente allí no sabía quién era, y eso era a la vez liberador y solitario.
La nueva escuela era más pequeña, sus compañeros más formales, el ritmo menos intenso. Pasaba las noches sola, releyendo a menudo sus viejos diarios, intentando comprender cuándo exactamente se había perdido. Ya no estaba Renato, ni amigos cercanos, ni nadie a quien contarle los detalles de sus sentimientos. Solo era ella y el vacío dejado por las decisiones que había tomado. Pero, poco a poco, también estaba cambiando. Empezó a tomar clases de yoga, volvió a escribirse a sí misma y renovó el sencillo apartamento donde vivía. No porque esperara ser perdonada o recuperarlo, sino porque sentía que necesitaba encontrar quién era antes que nada. Por primera vez, no quería ocultar lo que había hecho. Quería comprender. Y este proceso dolió más que cualquier juicio externo. Un día, al recibir una invitación de su antiguo colegio para rendir homenaje a sus profesores más veteranos, dudó. No quería volver a encontrarse con nadie, ni que le recordaran un pasado que ahora intentaba olvidar. Pero acabó aceptando, impulsada por una extraña necesidad de enfrentarse a lo que una vez fue. Llegó al lugar con pasos tímidos, pero fue recibida cordialmente. Tomás no estaba. Elena tampoco. Pero algunos antiguos compañeros la abrazaron con sinceridad, diciendo que echaban de menos sus ideas, su energía. Les dio las gracias, mantuvo la compostura y se quedó hasta el final de la ceremonia. Al salir, se sentó en el banco frente al jardín del colegio y se quedó allí, viendo pasar a los alumnos, como buscando algo en el tiempo que nunca volvería. Sacó su móvil, abrió la galería y vio una vieja foto de ella y Tomás, sonriendo en un día soleado. No lloró. Solo sonrió levemente, como quien finalmente acepta que hay historias que no terminan con un regreso, sino con comprensión. Elena, a su vez, también se enfrentaba a sus propios fantasmas. Antes de conocer a Tomás, había estado en una relación donde la habían silenciado e ignorado. Así que, cuando se dio cuenta de que sus sentimientos por Tomás se profundizaban, sintió miedo. Miedo de volver a perderse. Pero al ver cómo la miraba, cómo la escuchaba incluso cuando ella no decía nada, empezó a comprender que había espacio para ella y su plenitud. Y eso la motivó a compartir con él partes de su historia que nunca le había contado a otro hombre. Y cuando él la escuchó, no intentó resolverla. Simplemente permaneció presente. Y esa presencia fue la respuesta que necesitaba. Una noche, sentados junto al mar, le preguntó si aún pensaba en Julia. Él respondió con sinceridad, a veces sí, pero no con el deseo de volver. Solo como se piensa en un libro importante, pero ya leído y comprendido. Elena asintió. Y con una leve sonrisa, dijo que esperaba que fuera un libro que él aún quisiera releer cada día. La abrazó con fuerza y, en ese largo abrazo silencioso, sellaron una promesa que no necesitaba palabras. Porque algunas verdades no necesitan ser dichas cuando el cuerpo ya las comprende. Pero incluso en las historias más serenas, la vida siempre guarda una última curva. Una invitación, una coincidencia, un dilema. Algo que exige del corazón más de lo que jamás ha dado. Y era precisamente este siguiente paso el que se acercaba, sutil e inevitable, como una marea que sube sin previo aviso. Y cuando llegara, ninguno de los tres estaría preparado para lo que vendría. Llegó el otoño con sus mañanas frías y tardes doradas, tiñendo las aceras de hojas secas que crujían bajo los pasos de quienes caminaban distraídamente por las calles. Elena había sido invitada a participar en un panel literario en otra ciudad y Tomás, sin dudarlo, decidió acompañarla. El viaje en coche fue largo, pero en un silencio confortable. Mientras conducía, observó su mirada hacia la carretera, como si cada curva revelara algo más que geografía, revelara una parte olvidada de sí misma. Hablaron poco durante las primeras horas, no por falta de temas, sino por la serena armonía de dos cuerpos que ya no necesitaban llenar el tiempo con palabras. Cuando pararon a comer en un restaurante de carretera, se sentaron cerca de la ventana y Elena comentó que, desde que se conocieron, los viajes habían dejado de ser fugas para convertirse en regresos. Tomás sonrió, pero sus ojos tardaron un segundo más de lo habitual en reaccionar. Elena lo notó. E incluso sin decir nada, guardó silencio como si fuera una caja cerrada, sabía que, a veces, lo que cargaba no era dolor, sino recuerdo. Al llegar al hotel, fueron recibidos con la discreta formalidad de un evento académico.
Elena fue directa a la sala de conferencias, mientras que Thomas se instaló en su habitación. Encendió el televisor, pero lo apagó rápidamente. Se tumbó sobre la colcha clara y miró al techo. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Pero algo en su pecho parecía agitarse, una sutil inquietud, como si el tiempo le dijera que aún quedaban páginas por escribir antes del punto final. Más tarde, cuando bajó a ver la presentación, se sentó al fondo del auditorio. Elena hablaba con claridad, dominaba el tema, se mostraba segura pero sensible. Verla allí, en ese escenario, despertó en él una admiración que iba más allá del encanto. Era orgullo. Era un reconocimiento silencioso de haber encontrado a alguien capaz de caminar a su lado, sin ocupar su lugar ni exigirle que ocupara el suyo. Al final del panel, lo encontró en el vestíbulo y se arrojó a sus brazos con genuina alegría. Thomas se rió, la besó en la frente y le dijo que había sido brillante. Y ella, con los ojos brillantes, dijo que no habría sido posible sin él. Pero en el fondo, él sabía, ella lo habría sido. Y eso hizo que todo fuera aún más hermoso. De regreso del viaje, durante una parada en una pequeña librería callejera, Elena compró un libro de poemas antiguos y, mientras lo hojeaba en el coche, encontró una nota entre las páginas. Era una dedicatoria de años atrás, escrita por una mujer a un hombre al que amaba. El texto hablaba de decisiones, del coraje para dejar ir, del amor que a veces necesita florecer en otra tierra. Elena lo leyó en voz alta, sin saber que este mensaje sería el catalizador de un momento de revelación que Thomas llevaba semanas posponiendo. Cuando terminó, él guardó silencio unos minutos, luego aparcó el coche en el arcén, se volvió hacia ella y, con la mirada fija en ella, le dijo que tenía algo que decirle. Se trataba de Julia. Más precisamente, de un encuentro inesperado que había ocurrido semanas antes, sin que él lo mencionara. Una tarde, al salir del mercado, la vio al otro lado de la calle. Estaba sola, sentada en un banco, con un cuaderno en el regazo. Su mirada estaba perdida, pero su expresión ya no transmitía la urgencia de antes, era resignada. Thomas cruzó la calle sin saber por qué. Se sentó a su lado, intercambiaron miradas y no dijeron nada durante varios minutos. Entonces ella habló. Dijo que no esperaba verlo, que no quería molestarlo, pero que a veces todavía le escribía cartas, aunque no las enviara. Él escuchó. Dijo que lo entendía. Y entonces ella sacó una de esas cartas de su bolso. No se la dio. Simplemente la leyó en voz alta. Era un texto sobre el arrepentimiento, pero no del tipo que implora perdón, sino del tipo que reconoce. Que comprende. Que acepta las consecuencias. Después de leerlo, sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que solo quería que él supiera que intentaba ser mejor persona, aunque no la volviera a ver. Y Thomas, con un nudo en la garganta, respondió que lo deseaba para ella. De verdad. Y entonces se levantó y se fue. Contarle esto a Elena en ese momento, allí al lado del camino, fue como quitarse un peso de encima. No por culpa, sino por respeto. No le debía una explicación, pero decidió dársela. Porque los cimientos de lo que había construido con ella no admitían omisiones. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, respiró hondo, le apretó la mano y dijo que no estaba herida. Simplemente estaba agradecida. Agradecida por tener a alguien a su lado capaz de compartir incluso las cosas más difíciles. Y que, si hubiera sido ella, él habría hecho lo mismo. Thomas sonrió. Aliviado. Conmovido. No porque lo hubieran comprendido, sino porque había encontrado a alguien con quien la verdad era posible. En los días siguientes, la vida retomó su ritmo. Pero un dilema lo asaltaba silenciosamente. Una duda que no le concernía ni a Julia ni a Elena, sino a él mismo. Era la pregunta que se hace todo superviviente de un dolor profundo: ¿estoy realmente completo? ¿El amor que siento ahora es completo o solo un suave bálsamo para viejas heridas? Esta duda lo perseguía como una sombra, incluso en los momentos más felices. No porque dudara de Elena, sino porque temía, en el fondo, vivir por contraste, amar por comparación, por alivio, por gratitud. Y eso, aunque cierto, no era todo lo que sabía que podía dar. Una tarde fría, mientras paseaban juntos por un parque,
Elena lo sorprendió diciéndole que había recibido una oferta para coordinar un proyecto editorial en el extranjero. No era permanente, pero requeriría una mudanza temporal de meses. Lo dijo con la mirada baja, como si no quisiera herir a nadie pero necesitara ser honesta. Thomas sintió un nudo en el estómago. No por la oferta, sino por la posibilidad real de separación. Y fue en ese preciso instante que comprendió que la respuesta a su duda estaba ahí. Si tan solo estuviera agradecido, la dejaría ir sin dolor. Pero la idea de perderla ahora era insoportable. Porque, a diferencia del pasado, donde el amor se mezclaba con el miedo, con Elena era diferente, amaba con libertad, pero no quería su ausencia. Y eso lo cambió todo. Se sentaron en un banco y él habló. Dijo que estaba dispuesto a ir con ella, que lo dejaría todo atrás, que empezaría de cero a su lado si fuera necesario. Pero ella se negó. Dijo que nunca aceptaría que volviera a renunciar a sí mismo. Que no lo amaba porque fuera capaz de seguirla, sino porque había aprendido a encontrarse a sí mismo. Thomas respondió entonces que no se rendía. Estaba eligiendo. Y elegir, a veces, también es una forma de permanecer completo. Elena lo miró largo rato y, con los ojos húmedos, dijo que necesitaba unos días para pensar. No porque dudara de su amor, sino porque tenía miedo de la velocidad a la que la vida estaba cambiando de nuevo. Y él respetaba eso. No intentó convencerla. Simplemente dijo que estaría allí. Cuando ella quisiera. Esa noche, regresó solo a casa. Preparó té, se sentó en el porche y miró al cielo. Pensó en todas las decisiones que había tomado. En todas las versiones de ti que habían existido. Y en ese momento, comprendió que su vida ya no necesitaba reparaciones. Solo valentía. Y que a veces el amor más verdadero es el que no te detiene, sino que se ofrece como hogar. Incluso si la otra persona tiene que irse por un tiempo. Y fue con esta nueva comprensión que se preparó para el desenlace que estaba por venir. Sin miedo. Sin prisas. Pero con el corazón entero, por fin. La mañana del regreso de Elena fue silenciosa. No había ninguna nota en la puerta, ningún mensaje anunciando su llegada. Solo el discreto sonido de la llave girando en la cerradura, el suave crujido de la madera y el olor familiar que llenaba el aire como pidiendo permiso para quedarse. Thomas estaba en la cocina, cortando rebanadas de pan aún caliente, cuando la vio de pie en la puerta con una pequeña maleta a su lado y una mirada que no ofrecía disculpas ni explicaciones. Era la mirada de alguien que había regresado por decisión propia, no por necesidad. Se acercó a él, le tocó la cara con una mano y le dijo que en todo su viaje no había encontrado un lugar que se sintiera más como en casa que esa casa. Él no respondió de inmediato, simplemente la envolvió en un abrazo largo, fuerte y silencioso, donde el pasado ya no importaba y el futuro no necesitaba ser planeado. Fue un reencuentro tranquilo, sin euforia, como dos ríos que se unen tras recorrer largas curvas separadas. La maleta quedó olvidada en el pasillo, y el café de esa mañana supo a permanencia. Pasaron los meses. Elena empezó a coordinar el proyecto editorial a distancia, con la misma competencia de siempre, pero ahora con la ligereza de quien había tomado una decisión emocional, no profesional. Ella y Thomas renovaron la habitación de invitados, transformándola en un pequeño estudio de lectura y trabajo, y allí pasaron horas compartiendo ideas, escribiendo, escuchando música o simplemente compartiendo silencio. Nada era forzado, nada necesitaba ser probado. Simplemente vivían. Fue en este nuevo ritmo, en esta madurez emocional que se estableció sin necesidad de juramentos, que se fortalecieron como pareja. Las pequeñas discusiones no los asustaron, los silencios no los separaron, las diferencias no los amenazaron. Porque existía la verdad, y la verdad lo sostenía todo. Julia, en cambio, siguió un camino menos lineal. Mudarse a otra ciudad le había traído el nuevo comienzo que tanto temía, pero que acabó siendo necesario. Al aceptar que no habría vuelta atrás, que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se abren, empezó a vivir de otra manera. Se matriculó en un curso de escritura creativa, reencontró a viejas amigas que había dejado atrás y empezó a ser voluntaria en una institución que acogía a mujeres en situación de vulnerabilidad. Allí, entre historias de superación y heridas abiertas, se dio cuenta de que su dolor, aunque legítimo,
podía transformarse en una herramienta. Ya no intentaba explicar lo que había hecho ni buscaba justificaciones. Empezó a escribir sobre pérdidas, sobre decisiones equivocadas, sobre segundas oportunidades que nunca llegan. Sus textos cobraron fuerza y con el tiempo empezaron a ser compartidos por otras mujeres. Era como si su dolor, antes tan silencioso, encontrara eco en otras voces. No se trataba de redención, sino de conciencia. Julia nunca volvió a buscar a Thomas. Ni a través de cartas, ni a través de mensajes, ni a través de miradas. Sabía que solo sería un grito vacío. Y prefería el silencio respetuoso. Sabía que el lugar que una vez ocupó había sido transformado, no reemplazado, sino reconstruido con otros ladrillos. Y comprender esto fue la última etapa de su proceso de madurez. Una tarde, Julia recibió una invitación para hablar en un evento sobre reconstrucción emocional. Dudó. El evento sería en la ciudad donde todo se había derrumbado. Pero aceptó. Al llegar, se alojó en un hotel discreto, caminó por las calles con aire nostálgico y maduro, pasó por su antigua escuela, pero no entró. El día del evento, habló con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Contó su historia sin escatimar detalles, sin minimizar errores, pero tampoco sin victimizarse. Dijo que las traiciones no empiezan con besos a escondidas, sino con silencios cultivados. Que ningún dolor justifica herir al otro, pero que cada error puede enseñarnos, siempre que se afronte con valentía. El público guardó silencio al final. Algunos lloraron, otros la aplaudieron de pie. Pero lo más importante, se fue de allí con la certeza de que su historia ya no le dolía. Era simplemente parte de lo que la hacía ser quien era ahora. Mientras tanto, Thomas y Elena organizaban una pequeña ceremonia en casa. No era una boda, no era una celebración tradicional. Era una reunión de amigos cercanos, una tarde de música y vino, una especie de ritual íntimo para sellar algo que ya existía antes de siquiera tener nombre. Sentados bajo las luces del jardín, intercambiaron votos improvisados, palabras dichas sin ensayo, pero con verdad. Thomas dijo que, con ella, aprendió que el amor no necesita remiendos, se puede bordar de nuevo. Elena dijo que, con él, comprendió que la verdadera libertad es amar sin miedo a la pérdida. Y allí, entre amigos, risas y miradas cruzadas, celebraron lo que habían construido, no una historia perfecta, sino una historia real, llena de giros, vueltas, regresos y avances. Una historia donde el amor nació de la honestidad y la elección mutua. Nunca más se supo de Renato. Dejó huellas en otra ciudad, nuevas historias, nuevos vínculos, pero su ausencia definitiva de la vida de Julia era, en el fondo, la única respuesta que necesitaba. Él nunca quiso construir nada, solo habitar espacios de inseguridad emocional. Y fue esta comprensión la que, irónicamente, liberó a Julia para mirarse a sí misma con más compasión y menos culpa. Comprendió que perdonarse era el primer paso para empezar de nuevo, pero que, antes de eso, necesitaba aceptar que algunas heridas no se curan para olvidarlas, sino para servir de advertencia. Renato fue un capítulo confuso pero necesario. Y aunque dejó cicatrices, ya no tenía el poder de dictar el rumbo de su vida. Años después, Thomas publicó un libro. No usó nombres reales ni fechas exactas. Era una obra de ficción inspirada en el dolor real, una novela sobre la pérdida, la reconexión y el amor maduro. El libro se convirtió en un éxito entre los lectores que buscaban algo más que romance, buscaban reflexión. Julia lo leyó. Lo compró en un aeropuerto, por casualidad, sin saber que era suyo. Solo cuando leyó las primeras páginas reconoció el tono. Lo leyó todo en una noche. Lloró, sonrió, reflexionó. Y al final, cerró el libro, lo puso sobre la mesa y se dijo a sí misma, lo logró. Y eso fue suficiente. Elena, cuando leyó el manuscrito antes de su publicación, solo dijo una cosa: ahora el mundo sabrá lo grandiosa que eres. Y él respondió con un ligero beso en la coronilla: pero solo tú sabes en quién me he convertido. Esta historia termina sin aplausos, sin fuegos artificiales, sin grandes giros de última hora. Porque la vida real no necesita un espectáculo para ser grandiosa. A veces, el mayor impacto es el silencio de la paz redescubierta. El sonido del café sirviéndose en la cocina por la mañana, el roce de una mano con otra al caer la tarde, el aroma de un libro nuevo hojeado en el porche.
Y cada personaje que ha llegado hasta aquí, con su dolor, sus errores, sus decisiones, ha encontrado la manera de seguir adelante. No como antes. Pero mejor que antes. Ahora que has escuchado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te conmovió? ¿Cuál fue el momento más fuerte para ti? Me encantaría saber tu opinión, así que comenta abajo. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Y recuerda siempre, la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, agota el afecto y, a menudo, priva a las personas de lo más puro, la capacidad de volver a confiar. Toda traición es una decisión. Y toda decisión tiene un precio. Aquí en el canal, no apoyamos ningún tipo de traición bajo ninguna circunstancia. Las historias son ficción, pero los sentimientos son reales. Y la lección es clara, cuida a quienes te quieren. Sé fiel. Porque cuando se pierde la confianza, a veces no hay vuelta atrás. Hasta la próxima historia.